Supercrack Estrella presenta. Mujer con smartphone en fotografía del siglo XIX. Un estudiante escondió una cámara espía en su ropa para tomar fotos en la década de 1890. Carl Stormer, 1872-1957, tenía un hobby que era muy inusual en ese momento. Caminó alrededor de Oslo, Noruega en la década de 1890 con su cámara espía y, en secreto, tomó fotos cotidianas de personas. Los sujetos en las imágenes de Stormer aparecen en su estado natural. Es extremadamente diferente de las estrictas tendencias de presentación que dominaron en la fotografía durante esos años. Un día de primavera Carl Stormer salió con su cámara espía a las calles de Oslo, realizando fotos a diestro y siniestro, pero ese día no sería como los demás. De repente se encontró con una mujer que andaba muy deprisa, parecía que estaba nerviosa, pero lo que más llamó del joven Carl Stormer, que tenía 18 años, era que hablaba sola. Se fijó detenidamente en su mano derecha que parecía sujetar algo que se ponía en la oreja, y entonces disparó su cámara de fotos espía. Aquello dejó tan extrañado al joven Carl Stormer, que decidió seguir a la mujer hasta el encuentro de esta con una bella mujer vestida de blanco, de alguna manera como si esta mujer tuviera una especie de poder paranormal. Se volvió hacia atrás y le dijo al joven Carl Stormer que dejara de seguirla. El joven matemático se había topado con una viajera del tiempo hablando con un teléfono móvil en las calles de Oslo, Noruega en el año 1890. ¿Qué posibilidades hay de que salgas a la calle con una cámara de fotos y te encuentres con una viajera del tiempo hablando con un teléfono móvil en el 1890? Quizás una posibilidad entre 1.000.000. ¿Fue el destino o hay algo más? Y es ahora cuando la historia se vuelve más misteriosa y truculenta. Siempre me preguntan que cómo es posible que los viajeros del tiempo puedan hablar con un teléfono móvil en el pasado si aún no había satélites en el espacio para las comunicaciones. En verdad sí había un satélite en el pasado, uno que está desde el principio de la humanidad, un satélite extraterrestre llamado el Caballero Negro, y ahora es cuando viene lo fuerte de esta historia, tan fuerte que cuando lo conté en un video tuvieron que borrar del internet esta historia de la fotografía de la viajera del tiempo del año 1890, y la razón de ello es simple: no quieran que unas lazos para darte cuenta de que los viajes del tiempo son reales. Y es que, como decía, ahora viene el plato fuerte de esta historia de Carl Stormer y su fotografía a una viajera del tiempo. ¿Sabías quién participó en el descubrimiento del satélite el Caballero Negro? Te dejo unos minutos, pues quien participó unos años más tarde del año 1890 en el descubrimiento del satélite el Caballero Negro era Carl Stormer. El mismo que cuando tenía 18 años fotografió a esta misteriosa mujer con un teléfono móvil en el año 1890. ¿De posibilidades hay de que esto ocurra en la vida real? Una entre 1.000.000. Estamos ante una de pruebas más grandes de viajes en el tiempo. Es posible que la viajera del tiempo le comunicara en el año 1890 la forma de encontrar al satélite el Caballero Negro en el espacio al joven matemático llamado Carl Stormer, y de esta forma comunicarse todos los viajeros del tiempo cuando viajan al pasado. Hay otra teoría, y es que el encuentro entre Carl Stormer y la viajera del tiempo no fuera casual, sino una cita programada entre los dos en Oslo, Noruega, y que Carl Stormer quisiera grabar en su cámara de fotos a la viajera del tiempo sin que ella lo supiera. Tengamos en cuenta que los viajeros que vienen del futuro podían saber en lo que se convertirá Carl Stormer en el futuro, en uno de los mejores matemáticos de la historia y de auroras boreales. Y es que Carl Stormer no fue una persona corriente con el tiempo, se convirtió en una persona famosa dentro del mundo del conocimiento y las matemáticas. En 1957, unos meses después del lanzamiento de los primeros satélites terrestres, los soviéticos Sputnik I y el Dr. Luis Corralos del Ministerio de Comunicaciones venezolano, tomando fotografías del Sputnik II, se encontró inesperadamente con la imagen reflejada sobre este de un satélite de origen desconocido. Pero esta no fue la primera noticia que se había tenido del misterioso satélite. En 1953, 4 años antes del lanzamiento del primer satélite humano, el Dr. Lincoln La Paz de la Universidad de Nuevo México descubrió algo orbitando la Tierra. Debido a que no fue la única notificación y que varios avisos similares se realizaron en distintos puntos del planeta, el Departamento de Defensa estadounidense encargó un estudio al distinguido astrónomo Clyde W. Tombaugh, descubridor de Plutón en 1930, intentando seguir la pista a ese pitido en los radares mundiales que ya había sido bautizado como Black News. El Pentágono nunca hizo oficiales los resultados del estudio del Dr. Tombaugh.
Otra vez en 1960 el Caballero Negro fue localizado, esta vez por el Sistema de Defensa Aérea de los Estados Unidos. El descubrimiento más interesante de este avistamiento fue la observación de que el satélite realizaba una órbita polar, una cosa que ni el programa espacial estadounidense o ruso estaban cerca de conseguir. También es de remarcar que con la estimación aproximada de peso que se le supuso, de unas 15 toneladas, triplicaba el peso que hasta ese momento se había conseguido lanzar al espacio. 3 años después, dentro del programa espacial americano Mercury, el astronauta Gordon Cooper a bordo de la cápsula Flight 7, en la última de las 22 órbitas terrestres a completar de su misión, realizó un aviso de un extraño avistamiento. Cooper dijo haber visto una sombra brillante verde sobre su cápsula y dirigiéndose hacia él. En relación a esto, la estación de seguimiento Muchea en Australia, dijo haber localizado también en sus radares lo reportado por el astronauta americano. La cadena NBC, que hizo eco de sucedido, fue vetada para preguntar sobre el asunto a la llegada del astronauta. La explicación oficial dada fue que una disfunción eléctrica generó niveles altos de dióxido de carbono produciendo alucinaciones al tripulante. El Caballero Negro también dejó muestras de su presencia con mensajes recibidos por radioaficionados amateurs de todo el mundo. Sin embargo, quizás el suceso más interesante que se ha ido repitiendo coincidiendo con los avistamientos del extraño satélite ha sido lo que se viene llamando el D-Lon del hecho, que en castellano viene a significar eco de respuesta diferida. El D afecta a las señales de radio y televisión retransmitidas a través de satélites, sufriendo un inusual retraso, como si alguien los estuviera grabando y después emitiéndolo de vuelta. Siendo un retraso tan significativo que quedaban totalmente descartadas la influencia de fenómenos atmosféricos o interferencias de origen conocido. El retraso de la vuelta de la señal podía variar desde segundos hasta incluso varios días. Este efecto fue identificado 30 años antes por el geofísico noruego Karl Stormer y el alemán Balthasar van der Pol, quienes descubrieron un extraño eco que iba asociado a ciertos mensajes de radio y tenían unos intervalos aparentemente aleatorios. Y aquí aparece nuestro amigo Karl Stormer, el mismo que en 1890 fotografió a la viajera del tiempo con un teléfono móvil. Fue el astrónomo escocés Duncan Lunan quien relacionó el D con las apariciones del Black Knight en un documento presentado ante la Sociedad Interplanetaria Inglesa en 1973. Además aseguraba que los ecos contenían un mensaje codificado el cual había conseguido traducir y que nos marcaban el mapa de un sistema estelar, Epsilon Bootes. Lunan también especulaba con que el mensaje era enviado por una nave extraterrestre robotizada que orbitaba alrededor de la Luna y podía haber estado esperando miles de años a que la raza humana adquiriera la tecnología suficiente como para descifrar el mensaje. A principios de 1974 se produjo la conexión más extraña entre el Caballero Negro y la raza humana, cuando el afamado escritor de ciencia ficción Philip K. Dick, autor de la novela en que se basa Blade Runner, comenzó a tener una serie de conexiones místicas con el satélite. De estas experiencias salieron 8000 páginas de diálogo continuo consigo mismo escritas durante las noches y que llamó exégesis. El satélite para Dick se llamaba VALIS, Vast Active Living Intelligence System, extenso sistema vivo de inteligencia activa. VALIS se presentaba ante el escritor en sus visiones conscientes como un satélite de otro mundo, mandado por seres con 3 ojos, con garras de cangrejo y que orbitaban alrededor de Fomalhaut. Ellos construyeron nuestra civilización, nos enseñaron la escritura y la ciencia y se volvieron a su planeta, dejando atrás a VALIS como ente que contactaría con ciertos individuos cuando la humanidad necesitara un empujón. Philip K. Dick nos relata que en una ocasión escuchando Strawberry Fields Forever de los Beatles en la radio, VALIS sustituyó la letra por una advertencia sobre la salud de su hijo, dando detalles concretos del problema y diciendo que corría serio peligro de muerte. Dick se apresuró a llevar a su hijo a un hospital donde le diagnosticaron lo pronosticado por VALIS, y siendo programada una cirugía urgente para ese mismo día. Las visiones y conexiones con VALIS continuaron para Dick durante prácticamente 8 años, suponiendo para él casi una conexión directa con Dios, resultando el exágesis la búsqueda de la verdad absoluta. A pesar de que antes de su muerte las conexiones con el satélite cesaron, él continuó especulando sobre el tema y escribiendo, en lo que finalmente resultarían en 4 libros, más uno último, casi póstumo, sobre el VALIS. El Caballero Negro sigue siendo un misterio científico, pero además quizás sí sea lo más cercano que estaremos nunca de conocer a un dios. Sea realidad o ficción y no por parecer una novela fantástica, deja de ser inquietante y asombroso a partes iguales.
Parece una historia de ciencia ficción, pero nada más cerca de la realidad, ya que The Financial Times acaba de alertar de su potencial peligro al tratarse de un objeto desconocido del que nadie sabe su procedencia. Aún así se atreven a aventurar que podría tratarse de basura espacial, o de un satélite ruso asesino. Pero la historia del bautizado Black Knight, el Caballero Negro, viene sin embargo de lejos y tumba quizás esta teoría ondas de radio. Ya en diciembre de 1927 Carles Tuermer, profesor noruego de matemáticas en la Universidad de Oslo, Leo Sejong, ingeniero de radio estadounidense, y Oy Taylor, consultor principal de electrónica en el Laboratorio de Investigación Naval, lo detectaron tras investigar las extrañas ondas de radio que mandaba en frecuencia corta. Esto ocurrió en 1927, pero en el año 1890 el mismo que aparece en el año 1927 ya había tenido un encuentro con una viajera del tiempo. Es posible que ya estuviera en el conocimiento de esta ondas de radio que mandaba en frecuencia corta. En los patrones de las mismas se dibujaba un mapa de las estrellas que fueron analizados por el pseudoastrónomo y escritor Duncan Lunan, y que al parecer revelan su origen como Epsilon, o el sistema de estrellas como lo fue hace 13.000 años. Por si fuera poco lo anterior, este objeto volador que orbita la Tierra desde mucho antes de que en el año 1956 la Unión Soviética lanzase el satélite Sputnik 1, traza una trayectoria polar, es decir al revés de como lo hacen los cuerpos celestes, y ya fue estudiado por la NASA y el Pentágono en 1953. Informe de alto secreto. Se encargó así un estudio detallado al científico Clyde Tombaugh, el descubridor del ahora ex planeta Plutón. Su conclusión sigue siendo un misterio a día de hoy, ya que ha sido clasificado como alto secreto. Cazador de satélites. Sea como fuere, The Financial Times hace ahora referencia al ya abandonado programa Cazador de Satélites, mientras los expertos, astrónomos y de los servicios militares occidentales se afanan en desentrañar el misterio de este artefacto de apenas 10 metros de diámetro que han bautizado como 2014-28E. Sea lo que fuere, parece que se trata de una prueba experimental. Puede poseer diversas funciones, tanto civiles como militares, afirma Patricia Lewis, experta en seguridad espacial y jefa del think tank Chatham House. Un experto ruso explicó a la agencia Interfax que Cosmos 2499, como fue denominado en una notificación oficial dirigida por Rusia a la ONU, pesa no más de 50 kilos y que lo más probable es que su objetivo sea probar algo nuevo, como un propulsor en miniatura. Asimismo, otros expertos afirman que podría tratarse de un dispositivo encaminado a lidiar con los desechos espaciales o a reparar y mantener a los satélites que se encuentran en órbita. Todo lo referente a esta foto encontrada en un museo dedicado al señor Carles Tuermer, donde apareció la misteriosa mujer, ya no está. Y el año lo cambiaron al 1893. Aunque no creo que eso cambie nada fuera en el año 1890 o 1893, aunque casi que prefiero que la fotografía de la viajera del tiempo en Oslo, Noruega, fuera en el 1893, porque eso nos conectaría con otro misterio que puede estar relacionado con un cuadro. El propio Edvard Munch fue el autor de la misteriosa frase oculta en el fondo de la primera versión de su famosa pintura El Grito, de 1893. Solo podría haber sido pintado por un loco. Las primeras imágenes de Munch crearon indignación y debate en su época, hace unos 120 años. La primera vez que se menciona la inscripción fue en relación con una exposición en Copenhague en 1904, 11 años después de que Munch pintara El Grito. En ese momento, un crítico de arte danés pensó que lo había escrito un miembro del público. Es fácil imaginar a un espectador indignado, frente al grito, tomando un lápiz y expresando su opinión tanto sobre la obra de arte como sobre su creador. Pero ese no fue el caso. Una investigación en el Museo Nacional de Noruega en 2021 reveló que la escritura pertenecía al propio Edvard Munch. May-Britt Gulen, curador del museo, trabajó extensamente en las obras de Edvard Munch. El Grito es una de varias obras que se han conservado y examinado desde que cerró la antigua Galería Nacional Noruega. Entre otras cosas, la pintura se fotografió con una cámara de infrarrojos, lo que hizo que la escritura se destacara claramente del fondo pintado y, por lo tanto, agregara un nuevo giro a la historia. No hay duda de que la inscripción es de Munch. La escritura en sí y los eventos que ocurrieron cuando Munch exhibió la pintura por primera vez en Noruega apoyan esta conclusión, dice Gulen en un comunicado. Tienes que acercarte bastante para ver la inscripción. Rara vez encontramos tales inscripciones en pinturas, particularmente en una de las más famosas del mundo.
Dado que se trata de una obra tan importante en la historia del arte internacional, la inscripción ha recibido una notable pequeña atención. Versión desechada detrás del lienzo. La versión del Museo Nacional de Noruega de El Grito es la primera. En la parte posterior del cuadro hay una versión parcial con una composición ligeramente diferente. Munch la desechó, dio la vuelta al lienzo y pintó El Grito como lo conocemos hoy. La fotografía infrarroja de la pintura no reveló bocetos o sobrepinturas desconocidos, pero la inscripción apenas visible se hizo mucho más clara. La escritura siempre ha sido visible a simple vista, pero ha sido muy difícil de interpretar. A través de un microscopio, se puede ver que las líneas de lápiz están físicamente encima de la pintura y se han aplicado después de que se terminó la pintura, dice Thierry Ford, conservador de pinturas en el Museo Nacional. Pero yo pienso que esa escritura dentro del cuadro lo realizó nuestra viajera del tiempo de Oslo, Noruega, si es que ocurrió en el 1893. Quien escribió en el famoso cuadro de Edvard Munch la frase, solo podría haber sido pintado por un loco. Un misterio que nadie podía resolver desde 1893. No parece que eso parece lo que escribiera un viajero del tiempo que viene del futuro. El año cuadra con toda esta historia de la viajera del tiempo en Noruega, y a mí me parece que tantas casualidades son imposibles. Y siquiera más causalidad, otra más relacionada con el año 1893, parece que Noruega ese año se llevaba todos los cromos relacionados con misterios aparecen en todas partes. Para entender la importancia del nuevo récord de deshielo en el Ártico este mes, hay que entender la historia de la exploración polar. En 1893, el explorador noruego Fridtjof Nansen se aventuró en medio de las fuerzas titánicas del Ártico, en medio de los aullidos y truenos de los témpanos dividiéndose contra su barco, el Fram, pero luego se encontró en un tramo de aguas abiertas. Lo mismo había ocurrido el día anterior, pero esta vez más cerca del Polo Norte. Nansen llegó a encontrarse a 86 grados norte, más lejos que cualquier persona en ese momento. Y en esa época nadie pensaba todavía en el calentamiento global. La ruptura del hielo que rodeaba la nave de Nansen dejó a la vista no un canal estrecho sino un canal que se extendía lejos hacia el horizonte en dirección norte. Naturalmente, él quería seguir ese rumbo. La posibilidad de que el Polo Norte, conocido también como el Polo Norte geográfico o el Norte verdadero, no sea un desierto helado durante todo el año, sino un mar abierto en el verano, está mucho más cerca por el deshielo de este año, que marcó un cambio monumental. Nansen tenía en mente una pregunta diferente. ¿Podrá ser tierra? Incluso en aquel tiempo, hace poco más de un siglo, era posible que algún mítico continente polar estuviera esperando por ser descubierto. Pero no hubo tierra. Solo más hielo. Es fácil olvidar que el Ártico ha sido explorado desde hace relativamente poco tiempo. Ronald Amundsen, otro héroe noruego, llegó por primera vez al polo en 1926, cuando voló una aeronave desde el asentamiento Ny-Ålesund, en el archipiélago de Svalbard, en Noruega. Una exploración anterior hecha por el estadounidense Robert Peary no aparece en los registros. Grandes variaciones anuales. La realidad del Ártico es que el hielo no es permanente. Nansen lo notó en la agitación de la marea. Los atlas muestran una capa blanca irrompible y sólida, pero este océano congelado se desplaza constantemente, se quiebra y se vuelve a formar, originando que su condición varíe año tras año. El hecho de que el invierno polar ocurra en total oscuridad garantiza que una gran parte del mar se vuelva a congelar, y esto se olvida algunas veces en la discusión de los registros de derretimiento. Sin embargo, la pregunta debería ser, ¿cuál es el destino del hielo en verano? ¿Cuán rápido se derrite y qué tanto se extiende? Los espacios entre los bloques de hielo no son significativos, así como tampoco cuando hay derretimientos repentinos muy cortos. Esto no fue de gran ayuda para las generaciones de exploradores que intentaron navegar el tramo noroeste, ruta que conecta el Atlántico con el Pacífico a través del Ártico canadiense. Incluso en 2007, cuando se establecieron los registros anteriores de derretimiento y cuando fotos satelitales mostraron el tramo sin hielo, solo se veía un corto período de aguas abiertas. Cuando en octubre de ese año navegué la ruta en un barco canadiense rompehielos llamado Amundsen, encontramos inmensos témpanos flotantes de hielo. El calentamiento había ocasionado un derretimiento masivo, pero solo removió grandes pedazos de hielo alrededor del polo, que se desviaron hacia el sur interponiéndose en nuestro camino y ocasionaron que el sonido del metal y el hielo resonara en el casco. En fin, amigo de Supercrack Estrella, que tengas un buen día.